Orgullosa de ser cruceña, la señora Teresa tiene 109 años de edad, mujer incansable de trabajo en el campo. ¿Y de dónde saca esa fuerza? En mi cuerpo, pues. ¿A dónde ve mi alma? No hay fuerza. Es su alma trabajadora. Claro, pues. Ella nació en el año 1913 en Santa Cruz. Llegamos hasta San Ignacio de Velasco para conocer la historia de la señora Teresa Chubé Paticú. Ella tiene 17 nietos y 19 bisnietos y se la presentamos. Ella es nuestra cruceña de oro. Me dice su hija que a usted siempre le gustó trabajar en el campo. Todo me gusta con mi hija. Carpi. Su cabeza llevaba así en su quiboro, plátano madura a vender al pueblo. Ella comía lo que ella sembraba. Pronto a cumplir 110 años, este 15 de octubre, aún mantiene la fuerza para caminar a su ritmo y a su tiempo, con la ayuda de un bastón. ¿Y a qué hora más o menos se viene usted a carpir, a rozar aquí el pasto? Pues aquí a la hora nomás, pues. Mañanita nomás. No de caliente, Soriana. Ya. Mira, aquí mira carpir, mira. Todo esto. En ese trayecto nos mostró la casa donde compartió con su esposo antes que fallezca. Aquí mira mi casa, tapera. Compra eso, hule, pero no sirve, mira. ¿Ah? Por eso pues quiere comprar caramelo, pero no da la plata para mí, no. Todos los días va a su casa. Allá cuando ya se siente un poquito malcita y ella ya se queda nomás. De que tiene esas ganas, todavía esa fuerza de trabajar, ¿no? De levantarse de 5 de la mañana, de estar allí con su palita, con su rastrillo. Sí, es aquí donde ella viene a descansar, ¿no? Porque en el día va a su otra casa a barrer. Al atardecer, le gusta tomar un cafecito con un buen masaco, alimentación que escondería el secreto para superar los 100 años de edad. Secreto. Me da a pescar, ¿no? Con pescado. Pescado, yuca, entre medio, maíz, chamota, mandarino con... Oiga, ¿y no le duele a veces las piernas, los brazos, de agarrar el asadón? Nada. 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 Está acostumbrada al trabajo duro. Acostumbrada. Pero cuando ella se enferma, pide a sus hijas remedios naturales con base a hojas y semillas que obtienen del campo. Le está con dolor de estómago, cocemos lo que es la paja de cedrón, hoja de mandarina, las criollas. Se ha puesto bien mal y así con puros remedios caseros. Teresa Chubé, sin duda es un ejemplo de perseverancia, trabajo, amor y cuidado por su familia. A esta edad que ella tiene, sigue nomás pues, vestimenta, ¿no? De tipo y nomás. Ella no está, digamos, sentada nomás, ella le gusta es trabajar hasta ahora, como lo vemos a ella. Ese es lo bueno de ella, que la tenemos viva todavía. Somos orgullosas por tenerla a ella. Aquí todavía con vida y le pedimos a Dios que nos dé todavía para que siga con nosotros. Donde ella va, donde ella está, siempre está con el tipoy, ¿no? Por eso lo representa de ser chiquitana y de ser cruceña, ¿no? Por criarnos con amor toda la vida. Por sus consejos y todas sus enseñanzas. Por tener una abuela tan cariñosa. Por ser un ejemplo de vida. Te queremos mucho, bisabuela. Por enseñarnos los valores para toda la vida. La declaramos ¡Cruceña de Oro! Okay. It's like, would you like this color hair there? The world's longest mullet sits on the head of East Tennessee native Tammy Manis. She is your 2024 Guinness World Records winner for the world's longest competitive mullet at around 5 feet 8 inches long. There are 19 different types of mullet. That is a rabbit hole you can go down. By definition, short on the side, short on top, long in the back. People that have it like over their ears and stuff, I call that a shag. But she says it started in the 80s when she saw a band member with a rat tail, so she got one. When she cut it, she says she immediately regretted it. So on February 9th, 1990, the mullet was born. She says she hasn't looked back besides to make sure she's not stepping on her hair. it's so funny because in the beginning it's like, oh, you have a rat tail. And then it became, oh, you still have a rat tail? To, no, it's not as negative now.
Manis came in second place for the USA Mullet Championship. This led to her being entered into the Guinness World Records for 2024. When she's not breaking records, she's a public health nurse at the Knox County Health Department, where the mullet is kept in a braid. When you have the world's longest mullet, you need to make a little adjustments. So, we tuck the tail and we go for a ride. It is 68 inches long. It has been verified, stretched out. It's fluffy and it kind of draws it up a little bit, but it's almost to my ankles when it's braided. So it's still somewhat impressive in the braided state. As if Manis wasn't recognized enough by her hair, she is also known around Knoxville for her car, Ducky. The Flame Duck Mobile. Yeah, several years ago I hit a deer, busted the grill, needed something to hold it in place. Being with the fire department, I saw the flames and I thought that'd make a great little LeBra there. Next thing I know, I'm like, and I covered the whole thing in duct tape. She says she's blown away with the love and support she is getting from all across the globe. This is so surreal for me. It's just who I am. I just work every day, and now this has got a lot of attention, which I'm grateful for. Dos monos ardilla cargando a sus crías. El majestuoso jaguar deambulando en búsqueda de su próxima presa. La danta disfrutando del calor del sol y el festín de los monos. La biodiversidad de la cuenca amazónica y su rol fundamental en la lucha contra el cambio climático hacen de esta región uno de los grandes epicentros de la investigación científica. Sin embargo, la vastedad del terreno, la dificultad de acceso y la densidad de su vegetación son grandes desafíos para la ciencia. Por eso, con el proyecto Guacamaya se busca a través de la inteligencia artificial preservar la Amazonía. En Colombia, el territorio continental, cerca del 51% son selvas, son bosques. Esto es un país de bosques, una cantidad de fauna que es muy difícil entender cómo están sufriendo por la deforestación, si el cambio climático las está afectando. Esta inteligencia artificial nos va a desbloquear la capacidad de coger toda esa información y responder muy rápidamente a preguntas realmente de país para la conservación de estos bosques. El proyecto Guacamaya se nutrió de la riqueza de la información que tienen instituciones como el CINCHI y creó modelos de inteligencia artificial que permiten procesar la data de una manera mucho más eficaz y con un alto porcentaje de fiabilidad. La Amazonía como un ecosistema estratégico, no solo para Colombia, sino para la humanidad, es muy importante. Y nosotros vimos que la tecnología podía estar al servicio de ese gran propósito, digamos, regional. Desde el conocimiento científico, incluir los inventarios, las especies, en fin, que tenemos para lograr generar unas decisiones en un más corto plazo, que es lo que por supuesto nos permite la inteligencia artificial. Identificar especies a través del fototrampeo, ubicar zonas de deforestación y registrar los sonidos de la Amazonía. Esos son los objetivos de este proyecto. La resonancia magnética o MRI en inglés lleva establecida en el campo de la medicina radiológica más de 4 décadas y es una tecnología de imágenes no invasiva que son tridimensionales sin usar radiación. Puede usarse para ver cualquier parte del cuerpo. Estructuras como el cerebro, como las coyunturas, las rodillas, el hombro, son áreas que verdaderamente podemos ver más profundamente, con mucho más detalle y poder hacer un diagnóstico preciso de las diferentes condiciones y enfermedades que pueda tener un paciente o en el caso de las coyunturas, de las articulaciones, de cuando se va desgastando o rompiendo ciertos ligamentos o meniscos o diferentes estructuras que conocemos que se pueden lastimar a diario, ¿verdad? Y es bien importante poder hacer el diagnóstico y determinar qué procedimiento es el que hace falta para ayudar al paciente. En el caso del cerebro permite ver la estructura completa, una que es compleja y los cambios que pueden producirse a través de los años. El cerebro es un órgano bien complejo. El cerebro tiene diferentes componentes como la materia blanca, la materia gris, los ventrículos y todos los tractos de nervios que pasan a través. Pues uno ve el conjunto de todas esas estructuras y ve si hay anormalidades que sean focales, pequeñas, o es un problema
generalizado. Al añadir la inteligencia artificial se aumenta esa eficacia y eficiencia que conduce a diagnósticos más rápidos y una detección más temprana de enfermedades como el cáncer y las demencias. Hay una estructura bien pequeñita que es el hipocampo, que es esto que está aquí, que tiene una bolsita ahí y acá. Y esa es la estructura más importante cuando vemos demencia o Alzheimer, y el volumen de esto, cómo va cambiando, pues nos ayuda a saber cómo va progresando o cómo no va progresando, o si está normal o si está anormal. Así que esta cosita tan pequeña que se ve ahí, eso es, y visualmente pues es difícil, mientras que si uno tiene una herramienta que automáticamente lo haga, pues le da a uno más consistencia en lo que puede reportar sobre el paciente. Con la inteligencia artificial, la resonancia magnética está siendo una herramienta diagnóstica más confiable. Si tenemos nódulos en el pulmón y queremos contarlos, pues puede una máquina con inteligencia artificial contarlos. Y eso pues es parte de lo que está evolucionando de una manera exponencial. Es una de las áreas que en los últimos años más ha crecido, porque puede ver el corazón en todas sus facetas, en la faceta de las arterias, de si están tapadas, en la faceta de su contracción, si hay un fallo. Cuando uno dice fallo es cuando pierde su fuerza y no se contrae tan fuerte, y uno puede evaluar problemas de disfunción del corazón con detalle, y todo esto, como comenzamos, sin radiación. A long life is a blessing and sometimes a curse. You can't stop the clock. Your body is going to age. Dr. Kenneth Concilia with Cleveland Clinic says as the years go by, the changing body allows for more health problems, but there are healthy ways to age. His first tip, get daily exercise. Commit to being active every day, but choose to do something you enjoy. Commitments to exercise or promises to yourself only become a habit if it's something that you're going to be able to do, that you're going to love doing. Eating a healthy diet with lots of fruits and veggies and limiting alcohol, processed foods, and red meats is key. Concilia says it's also critical to continue learning. Reading books, learning new things, learning an instrument, singing, learning a new language, learning a new hobby. These things are all great exercises for your brain. This can also help with staying social, another boost for your brain. Finally, Concilia says to focus on getting those Z's. Making sure that we're not watching the TV as we're falling asleep, or that we're trying to get at least 6 to 7 hours of good quality sleep at night, undisturbed. That's very important for your brain health and for your overall physiology. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. First of all, let's stand up. This back-to-school season, more than 90% of teachers are spending more of their own money on classroom supplies. That's according to the National Education Association, which is the largest teachers union in the U.S. It estimates that during the 2023-2024 academic year, teachers will spend $800 or more out of pocket. And so for teachers, that's roughly 1 to 2 paychecks every school year they're spending on buying supplies and stepping into the gap for these students. And inflation is making it harder for teachers to stretch those dollars. Most school supplies have jumped in price, with the cost of crayons, pens, and pencils up nearly 19% year over year. A separate report by Study.com found that nearly 70% of teachers cited persistent inflation as having a noticeable impact on their ability to afford supplies on their own this year. When notebooks are on sale at Target, and I'd go buy a whole bunch of them, so I'd have them, so when a kid needed it, I just went to the stash that I bought. And it comes at a time when more teachers are quitting their jobs, citing low salaries and other concerns, which is worsening an ongoing teacher shortage in the U.S. In February 2023, according to the Bureau of Labor Statistics, there were nearly 150,000 more openings in public education than there were hires. With the high cost of inflation and prices, etc., teachers are concerned. And we're seeing all across the U.S. a demand for core essential school supplies. For Consumer Watch, I'm Melissa Rainey. Continúen con la buena programación que tenemos en Telaruba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión.
Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Obi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. Inam por hunga unda kuta. Sigur, tur caminho de tinkoi komenta. Pero en realidad ta hopileo. Banstop está aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Casi 1 millón de personas están en alto riesgo de ser duramente afectadas ante la llegada de lluvias en Lima metropolitana. La alerta está dada. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPRED, se estima que son 238.000 las viviendas que están en riesgo alto por la llegada del fenómeno del Niño. Sin embargo, no solo son las casas que están a las laderas de Río Rímac, también son las estructuras como la que está detrás mío, el puente de la Avenida Dueñas. Exactamente son 238.218 viviendas ubicadas en 14 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, que están consideradas en riesgo muy alto debido al fenómeno del Niño. El incremento de lluvias ocasiona no solo desborde de ríos, también deslizamientos. Bien, este es un escenario de toda Lima Metropolitana y el Callao y se ve lo que se denomina deslizamientos en masa. Quiere decir deslizamientos y huaicos, que se puede ver distintas zonas de Ate, Lurigancho, Cajamarquilla e incluso Jicamarca. Todo esto serían huaicos. Efectivamente, este es el escenario de riesgos ante movimientos en masa. El factor desencadenante en este caso son justamente las lluvias que podrían venir con el fenómeno del Niño que se pronostica para el próximo año. Ese es el factor desencadenante. Son 237 zonas críticas en Lima y no son necesariamente las imágenes de los huaicos en Jicamarca o Chosica a las que estamos acostumbrados. Los 5 primeros distritos con riesgo muy alto son Puente Piedra, con 79.000 viviendas, Caraballo, con 78.000 viviendas, San Juan de Lurigancho, con 21.000 viviendas, Lurigancho, con 13.560 viviendas en alto riesgo, además de Lima Cercado, con 10.641 viviendas sensibles. Una de las zonas cercanas a Río Rímac se denomina El Pozo, debido a su bajo nivel. Ahí, doña Esperanza nos cuenta que la lluvia pone en peligro las estructuras de su techo y que durante el fenómeno del Niño del 2017, el agua estuvo cerca de llegar a su casa. Pasando nomás Morales Duárez, ahí está el río Rímac.
Y sí, como dice usted, como ahora hemos escuchado que está eso del niño que va a venir, eso es lo que tenemos temor ahorita. Lo que sí es preocupante es el puente, porque el puente no ha tenido ni mantenimiento ni nada. Que esta es una zona de riesgo alto para inundaciones. Sí, exacto. Bueno, me imagino que justamente por el desnivel que tiene, justo pues se le dice, el parque se llama La Pedrera, pero le decimos el pozo justo porque parece uno. Lo que tenemos ahorita, los acumulados que hemos tenido el día de hoy hasta la mañana, que han sido 0.2 o 0.3, es bastante bajo. Sin embargo, si es que estos acumulados podrían darse mayor en algunas zonas, digamos, que tengan mayor vulnerabilidad, se podría decir así, ¿no es cierto?, podría tener algún efecto. Pero no solo se ha considerado casas, también se ha puesto en la mira postas médicas, como la ubicada en la calle 4 del Conde de la Vega. Es una de las detectadas por Cenepred ante la llegada de lluvias. Tal vez hay alguna capacitación que le hayan hecho. Desconozco. Estamos cerca de Río Rímac, ¿no? Sí, desconozco esto ahorita. Sí. No ¿Cuán cerca estamos de Río Rímac? Será a 5 cuadras. Ajá. ¿Y en una eventual inundación hay zonas de seguridad adentro de la posta? Como inundación no tenemos acá, pues, lo normal, ¿no? Como un centro de salud que es normal. Claro. Otros distritos que también están en riesgo son San Martín de Porres, Callao, Chaclacayo, Ate, El Agustino, Carmen de la Legua, Rímac, La Molina y Santiago de Surco. Estos distritos también tienen viviendas en riesgo muy alto. Recordemos que la Contraloría alertó que el gasto no llega ni al 6% del presupuesto asignado. A tan solo 4 meses para el inicio de la temporada de lluvias, este escenario nos ubica en una situación bastante complicada. Este símbolo ha representado la esperanza para miles y miles de personas que en medio de la desesperanza han recibido la mano amiga, el abrazo solidario y la empatía. Fue Manuel Fernández Juncos el responsable de traer a Puerto Rico un capítulo de la Cruz Roja. Eran los tiempos de España. Desde entonces, muchos voluntarios han puesto rostro al emblema. Mi formación, parte de quien yo soy, se lo debo a la Cruz Roja Americana. Me ha permitido también devolver lo que uno ha recibido, ¿no? Cada vez que uno va a un desastre, ve a las familias que han sido impactadas, también nos hace ver la realidad en Puerto Rico y que es necesario que continuemos ahí. Los desastres son cada vez más frecuentes y de mayor impacto. Para 1907, ya bajo el cambio de soberanía, se permite el capítulo de Puerto Rico bajo la bandera americana. Desde entonces se enfocan en 5 líneas de servicio, entre ellas la preparación y respuesta de desastres, grandes y pequeños. Uno llega ahí y uno ve la persona que tenía su vida hecha y ahora lo único que tiene es el pantalón corto que se puso cuando salió corriendo de la casa y está descalzo, no tiene nada, no sabe qué hacer, no tiene identificación y está en shock. Eso es algo que siempre, no importa cuántos años uno lleve en la Cruz Roja, impacta. Y ahí es que uno se da cuenta que la ayuda que otro ser humano puede dar es tan y tan invaluable. Nuestra Cruz Roja se enfoca además en servicios a militares, veteranos, cursos de salud y seguridad, servicios internacionales y servicios biomédicos. Alrededor de la isla, más de 1.200 voluntarios conforman el ejército de buena voluntad que está listo para entrar en acción. La gente que se ve en la calle, 90% son voluntarios, son personas que sin esperar ningún tipo de recompensa, excepto la que te da la satisfacción que te da poder ayudar a otra persona. Y esa es la que tú tienes. Esa es la que yo tengo. Este es mi trabajo mejor pago. La Cruz Roja, capítulo de Puerto Rico, está presente en 28 escuelas y colegios de toda la isla, a través de sus consejos de juventud que hacen múltiples actividades. Nosotros hacemos actividades para recaudación de fondos, coordinábamos cursos de primeros auxilios para nuestros compañeros estudiantes, hacíamos en aquel momento coordinación de sangrías en las escuelas y representábamos a la Cruz Roja en diferentes actividades. Es una organización que inició y se ha mantenido vigente gracias a su trabajo humanitario. Gracias a esos voluntarios como Miriam y Miguel, se mantiene intacta su misión principal de prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Y no es para menos. Están cobijados bajo una cruz, un faro que potencia la esperanza, una cobijada bajo el rojo que todos conocen y que da paso a cualquier tregua, en conflicto bélico o en tiempos de paz. Gracias a todos esos héroes, a los de carne y hueso, a los que están y los que no.
rapidez con el teclado y precisión con el ratón. Es asombroso ver las habilidades de juego de este grupo de adultos mayores. Viven en un hogar de ancianos de Xuchang, en la provincia china de Henan, al cuidado de Fan Jinlin, de 25 años, que está insuflando una nueva vida a su mundo. Ellos aprendieron a jugar a videojuegos en menos de una semana. Uno incluso ha ganado la medalla de oro en una competición de deportes electrónicos. A diferencia de las típicas residencias de ancianos, las personas mayores que viven en las instalaciones de Fan participan en actividades que son populares entre los jóvenes. Y es que Fan desea mejorar su calidad de vida infundiendo un espíritu lúdico a sus rutinas. Organiza diversas actividades como pintura, mixología, escultura y la resolución de problemas matemáticos. Creo que los mayores no solo necesitan apoyo material, sino también atención a su bienestar espiritual. Aquí hay mucha diversión, puedo jugar con gente de mi misma edad, ya no me siento sola, también me siento rejuvenecida. La población anciana de China está creciendo rápidamente, con 280 millones de personas mayores de 60 años a finales de 2022, lo que representa el 19,8% de la población. Se prevé que en 2025 esta cifra supere los 300 millones y que alcance los 400 millones en torno a 2035. China pretende establecer sólidos sistemas de apoyo a sus ciudadanos de edad avanzada para 2025, al tiempo que insta a las generaciones más jóvenes a participar en el sector del cuidado de personas mayores. Al principio pensaba que las residencias de ancianos estaban dirigidas a atender a ancianos que carecían del apoyo de sus familias o que tenían una vida desafortunada. Sin embargo, tras mi primera visita decidí quedarme por un largo periodo. Ahora llevo 5 años viviendo aquí y me siento tranquila. Mientras cuida a las personas mayores, Fan Jinlin crea videos cortos de las actividades diarias en la residencia y los comparte en las redes sociales. También hace transmisiones en directo de los ancianos jugando videojuegos. Sus publicaciones han atraído a más de 2 millones de seguidores, ha cambiado la percepción de lo que es el cuidado de adultos mayores y ha animado a más jóvenes a unirse a esta causa. Hobi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunan tintur caminho de drume. E não por hunga onda kuta. Sigur, tur caminho tinko e come toch? Pero en realidad está hopeleu. Stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. A web não se trata aqui de unicamente uma estação de televisão. Nós está parte da comunidade. Wag-nos e conectar com nós riba social media e assim, lo porta parte de uma conversação que lo hace uma diferença. Nós temos um compromisso para trazer notícia confiável, deporte, entertainment e muito mais. Siga nosso conteúdo riba YouTube, Facebook, Instagram e nosso app. Queda pendiente de nossa transmissão em vivo riba social media. Recorda que boa opinião é importante para nós, pessoal. Laga-nos conhecer o que você pensa para ajudar-nos de uma forma na conteúdo que a gosta. Compartir boa opinião e pensamento conosco. Vamos experienciar junto o pulso de nação que história com o touch do coração.